Estamos celebrando, queridos fieles, el domingo 11 después de Pentecostés. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Corintios y nos dice: hermanos, les recuerdo el evangelio que les he predicado y que ustedes han recibido, en el cual están firmes y por el cual se van a salvar, si lo conservan, cual se los he anunciado, porque de otra suerte en vano habían creído. En primer lugar les he enseñado lo mismo que yo aprendí, a saber que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, Pedro, y después a los demás apóstoles. Luego se dejó ver de más de 500 hermanos a la vez, muchos de los cuales aún viven, aunque otros ya murieron. Después se dejó ver de Santiago, luego de los demás apóstoles, y finalmente se me apareció también a mí, que soy como un abortivo, pues yo soy el último entre los apóstoles, que ni merezco ser llamado apóstol, porque llegué a perseguir a la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Hasta aquí la epístola. El evangelio está tomado de San Marcos y nos dice: en aquel tiempo, saliendo Jesús por las tierras de Tiro, se fue por Sidón hacia el mar de Galilea, atravesando por mitad de la Decápolis, y le trajeron un sordomudo, suplicándole que impusiese la mano sobre él para curarle. Apartándole Jesús del tropel de la gente, metió los dedos en sus oídos, y con saliva le tocó su lengua, y alzando los ojos al cielo suspiró y le dijo: Éfeta, que significa ábrase. Y al punto se le abrieron los oídos y se le soltó el impedimento de su lengua, y hablaba correctamente. Y les mandó que a nadie lo dijeran, pero cuanto más se los mandaba, tanto más lo divulgaban, y más crecía su asombro, y decían: todo lo ha hecho bien, ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden sentarse. Nos extraña bastante la curación del sordomudo del Evangelio del día de hoy. ¿Qué es lo que extraña?, preguntará alguno de ustedes. ¿Que Cristo cure? ¿Que Cristo haga un milagro? No, eso no nos extraña, puesto que es Dios. Es el Hijo de Dios consubstancial con el Padre. Y todo el poder que tiene el Padre lo tiene el Hijo, y todo el poder del Hijo lo tiene el Padre. Así es que el que Cristo haga milagros no es más que el efecto de su naturaleza divina, porque es Dios. Eso no es lo que nos extraña. Entonces, ¿le extraña que haya tenido misericordia con ese pobre sordomudo? Tampoco, claro que no. El corazón de Jesús es tan compasivo que verdaderamente el día en que sus hijos, Adán y Eva y todos los seres humanos con ellos caímos en pecado, las consecuencias que nos trajo a nosotros fueron terribles. Nos trajo y se introdujo, no gracias a Dios, sino a los seres humanos, la maldad, por medio de la cual nosotros sufrimos por las malas personas, por las malas gentes, por los asesinos, por los ladrones, por los golpeadores, por los mentirosos, por los defraudadores. Se introdujo en el mundo la enfermedad. Cuántas lágrimas, cuántos dolores, cuántos sufrimientos por la enfermedad en todos los seres humanos. Vemos sufrir a nuestros seres queridos, los padres ven sufrir a los hijos a los padres, y es un dolor terrible el que nos ha causado esta consecuencia de la enfermedad. Y el más malo de todos, antes de la venida de Cristo, la muerte. Cuando se introdujo en el pecado en el mundo, que no lo introdujo Dios, lo introdujimos nosotros. Junto con el pecado vino la muerte, junto con el pecado vino la enfermedad, junto con el pecado vinieron todas nuestras desgracias. Entonces, Dios compasivo aún, cuando recién lo habíamos ofendido, nos prometió un Salvador, el que había de restaurar todas las cosas,
No nos quitó las consecuencias del pecado, que son la enfermedad, el dolor, la tristeza, las malformaciones, la maldad, pero nos enseñó con su propia vida a sobreponernos a todo ese tipo de cosas, inclusive a la misma muerte. De tal suerte que el mismo apóstol San Pablo se burla de la muerte diciendo: ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Porque los buenos católicos, los que deseamos ir al cielo, no le tenemos miedo a la muerte. No le debemos tener miedo a la muerte. Un miedo natural, por supuesto. Nadie quiere morir, nadie quiere estar enfermo, nadie quiere sentir dolor. Pero como católicos, que sabemos que esas cosas ya no nos pueden dañar, sino que la enfermedad nosotros la agarramos y la convertimos en mérito para con Dios. El dolor lo tomamos y lo convertimos en un instrumento, en una moneda para ganarnos el cielo. Y la muerte, ya no le tenemos miedo, le llamamos hermana muerte, como lo hacía el glorioso San Francisco. Porque la muerte lo único que va a hacer es acercarnos al que tanto amamos. Es el camión, es el avión, es el transporte que nos va a llevar a aquel que tanto ha amado nuestro corazón en esta vida para irnos a la otra. ¿Por qué le tiene miedo entonces a la muerte el mal cristiano? Porque sus obras no corresponden a su fe. Porque sus actuares, sus decires y sus pensares no son los pensares, actuares y decires de Jesucristo nuestro Señor, a quien tenemos nosotros que imitar. Así es que el corazón sagrado, el corazón de Jesús, tiene compasión de nosotros, vino y murió por nosotros. ¿Cómo creen ustedes que va a tener alguna duda en ayudar a este pobre sordomudo? No es que lo dudó. En eso no tenemos nosotros tampoco ninguna extrañeza. Entonces preguntarán ustedes: Padre, entonces ¿de qué se extraña de este milagro? Por el modo en que Cristo lo curó. Jesucristo en todo momento quería que además de curar el cuerpo, curara primeramente el alma. ¿No sucedió así acaso cuando se le acercó un paralítico, le acercaron un paralítico, y en vez de curarle su parálisis, primero le dijo: hijo, ten confianza, tus pecados te son perdonados? Entonces nos extrañamos y decíamos: Señor, no viene a pedirte perdón de los pecados, viene a pedirte, por supuesto, aún sin decirlo, que le cures de su parálisis. Pero Dios es el médico que sabe muy bien lo que nosotros necesitamos. Primero le curó lo principal, que era el alma, que es la que estaba enferma y muerta, y después le curó la enfermedad del cuerpo. Entonces, en cada uno de los milagros que Cristo hacía, no era solamente la compasión para con el cuerpo del enfermo, era la compasión y darle la fe también al alma, que la fe es lo único que puede curar al alma. Por eso le dice: Señor, si quieres, puedes curarme, le dijo aquel leproso. Y le dijo nuestro Señor: si tú crees que yo soy el Hijo de Dios, si tú crees que yo tengo el poder, si tú crees en mí, que vengo a traerte la buena nueva, puedo curarte. Y le dijo aquel: Señor, ayúdame a mi fe. Entonces nuestro Señor, extendiendo su mano, le curó. No solamente le curó el cuerpo, sino que aquel se fue henchido de fe, lleno de fe, creyendo en Jesucristo. Y la fe en nuestro Señor Jesucristo es el principio de nuestra salvación. ¿Qué les dijo a aquellos 10 leprosos? Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Pero Señor, ¿cómo para qué? ¿Que acaso tú no tienes el poder? Eres el Hijo de Dios, que con solo querer lo puedes curar. ¿Nos puedes curar? No, nos dices que vayamos con otros seres humanos, que vayamos con los sacerdotes. Si eso hubiera sido la solución, hubiéramos ido con ellos antes que contigo. Pero nadie dijo nada. Con una perfecta obediencia van y cumplen lo que Dios les mandó. Y entonces, con esa obediencia, con ese cariño, con esa humildad, Dios les hizo el milagro y ni siquiera permitió que cumplieran con su cometido, porque a la mitad del camino les otorgó la salud. Entonces, hubiera podido curarles el cuerpo inmediatamente, pero también les quiso curar el alma. Por eso, vemos que en todas las curaciones, Dios utiliza una frase muy cortita.
Lázaro, sal fuera. Y Lázaro, que tenía 3 días de muerto, ya apestado, sus carnes se regeneraron, su alma volvió al cuerpo y salió resucitado. Después se encuentra al hijo de la viuda de Naín saliendo y lo llevan a enterrar. Lo para y le dice: joven, a ti te lo mando, levántate. Una frase cortita. ¿Y qué hizo el joven? Su alma volvió al cuerpo, volvió a vivir, volvió a respirar y se lo entregó a su madre llena de felicidad, llorando de felicidad. Quiero, sé limpio, y curó al leproso. Pero ahora viene un sordomudo. Se lo traen porque él mismo no podía pedir, no podía alcanzar, no podía decirle a Dios lo que necesitaba. Y entonces almas caritativas, seguramente sus parientes, lo acercaron a Jesús. Había un tropel de gente inmenso. Todos hablaban, cuchicheaban, querían tocarlo, querían verlo, querían ver al gran Jesús, que movía turbas, que llevaba gentes por todos lados. Nuestro Señor lo apartó de la gente, se lo lleva a un lugar solitario, y empieza nuestro Señor y con sus dedos índices toca los oídos del sordo. Y entonces con su lengua, toca la lengua, con su saliva, toca la lengua del mudo. Y en ese momento se le suelta el impedimento que tenía la lengua, en ese momento puede escuchar, y entonces pudo, dice el Evangelio, hablar correctamente. Podía hablar correctamente. Tenía esa facultad de nuevo. Al momento que se lo lleva a sus parientes, ellos ven que puede escuchar y que empieza a hablar conociendo los sonidos. Entonces se llenan de alegría y empiezan a alabar y bendecir a Dios. Y nuestro Señor les dice: cállense por modestia. Lo dirán después. Ahorita reciban el milagro, meditan el milagro y denle gracias a Dios. No, entre más les decía que se callaran, ellos más hablaban y más gritaban las alabanzas de Dios para que todos conocieran el grandioso milagro que acababa de lograr nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la razón por la cual le puso los dedos en los oídos? Con su saliva le tuvo que ungir la lengua de él, tuvo que suspirar, levantar los ojos al cielo. ¿Por qué? Si con otros hacía con una sola frase, podía inmediatamente hacer el milagro. Precisamente porque era sordomudo. Antes de darle la salud del cuerpo, tenía que enseñarle que él tenía el poder, que él era el Hijo de Dios, que él era Dios. Y todo lo que iba a obrar en él era por el poder y por la mano de Dios. Así es que por eso le dijo: te voy a curar tus oídos. Y le tocó sus oídos. Te voy a curar tu lengua. Y le tocó la lengua. Y entonces suspiró y dijo aquella palabra aramea que es éfeta, que significa ábranse. Hasta ese momento es cuando el sordomudo pudo entender con señales. Nuestro Señor prácticamente le hizo un lenguaje de señas, anunciándole lo que iba a hacer para poder recobrarle la salud. Y aquel viera que no fue ni obra de otro, ni él pidió ayuda a nadie, sino que por su propio poder, con sus propias acciones, él había realizado el milagro. Pues bien, queridos fieles, es de admirar nuestro Señor Jesucristo. Entre más les mandaba que se callaran, ellos más hablaban y cantaban las alabanzas del Señor. Pero aquí viene un problemón, que hay muchos mudos, que son los que estamos significados en este sordomudo, porque el Evangelio se hizo para nuestra salvación, y a todos podemos sacar un provecho de ello. ¿Cuál es el provecho? Lo digo con tristeza, hay muchos sordomudos, pero no físicos, no tienen ese problema, no tienen esa enfermedad, sino que son sordomudos del alma. Hay personas que no han escuchado la palabra de Dios, que no han escuchado de Dios, y aquí son aquellas regiones a las cuales no ha llegado el Evangelio, en el cual los grandes misioneros, abandonando a su familia, abandonando a su patria, abandonando a su madre, a su padre, se internaban en las regiones del Congo, en las regiones de África, para llevarle la palabra de Dios a aquellas personas que nunca habían escuchado de Dios. Aquellos que les llamábamos salvajes, aquellos que les llamábamos nosotros
incultos, aquellos que le llamábamos nosotros silvestres. Cuando escuchaban a un predicador, cuando escuchaban a un sacerdote católico, se convertían, pero bastantes, y se convertían de tal manera y con tanto cariño, que lo hacían con más sinceridad que nosotros, los que nos decimos los civilizados, los que nos decimos los católicos, los que nos decimos los que tenemos ciencia, los que tenemos avances científicos. Esa es una clase de sordos, los pobres aquellos que no habían recibido el Evangelio y que gracias a los misioneros pudieron escuchar a Dios, pudieron escuchar de Dios y pudieron recibir a Dios. Pero ellos no son los que me preocupan, porque gracias a muchos misioneros escucharon acerca de Dios. Los que me preocupan somos nosotros. Aquí entre nosotros hay muchos sordomudos, porque no quieren voluntariamente y ciegamente escuchar la palabra de Dios el domingo. Hay que ir a cumplir con Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y es algo que brota de la naturaleza. Ser agradecidos con el bienhechor. Dios es nuestro creador, Dios es nuestro salvador, Dios es nuestro santificador. Y sin embargo, muchos de nosotros nunca nos acordamos de alabar a Dios, nunca nos acordamos de bendecir a Dios. Y le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Hizo sus oraciones hoy en la mañana? ¿Hizo sus 5 minutos de meditación? ¿Rezó el ángelus esta mañana? ¿Le pidió a Dios un bonito día, que no fuera a caer en pecado mortal? Que todo lo que usted haga, que sea bueno, que sea de provecho para su alma y para su salvación. ¿O se levantó como cualquier animalito que ya descansó y se levanta para comer? Ahí está una de las cuales razones por las cuales decimos que hay muchos sordos en esta vida, hay muchos mudos en esta vida. No les gusta escuchar el Evangelio. Los papás se tienen que traer a sus hijos casi arrastrando a misa, porque el niño quiere permanecer allá, acostado, quiere permanecer ocioso, puede escuchar cualquier otra cosa menos la palabra de Dios. Y esa sordera voluntaria es la que va a causar su perdición. Hay padres que no les gusta escuchar los consejos evangélicos. Hay hijos que no les gusta escuchar, no al sacerdote, pero tampoco a sus padres. Hijo, pórtate bien. Mamá, no me digas eso, no quiero escucharte. No me hables de Dios, no me hables de eso. Entonces, ¿qué es lo que vas a escuchar? ¿A tus amigos que te adulan? ¿A tus amigos que te llevan por el mal camino? ¿Aquellas personas que solamente hablan conforme a sus bajas pasiones? Si no escuchas a tu madre, ¿a quién vas a escuchar? ¿Para qué Dios te dio los oídos? Para escuchar su divina palabra, para escuchar los sonidos del cielo y para que aprendiendo, sabiendo escuchar, entonces puedas hablar. Hay personas que no les gusta escuchar, que les gusta hablar y nada más pueden escuchar la voz de su boca. Nada más las palabras que brotan de su lengua, pero nunca les gusta escuchar, y esos son los que más se equivocan, esos son los que no saben hablar, esos son los que hablan mal. Hay que aprender a escuchar para después aprender a hablar. Escucha a tu madre, escucha a tu padre con respeto, con cariño y con admiración. Que son más ignorantes que tú tienes una carrera, que tú eres más inteligente, que ellos no estudiaron más que la primaria o la secundaria. Si crees que tus padres te van a instruir porque se creen más instruidos que tú, estás completamente equivocado. Una instrucción, un consejo de una madre, un consejo de un padre no brota de que él sea más instruido que tú. Brota de un corazón que quiere verte bien, que quiere verte feliz, que quiere verte en el camino de Dios, en el camino de la salvación. ¿Cómo podrías tú negarle eso a tu padre? Y hay hijos que se atreven a decir, ¿tú qué me vas a enseñar? ¿Tú qué haces esto? ¿Qué haces eso? ¿Por qué te atreves a decirme eso? Porque soy tu padre y porque soy tu madre. Nada más por eso. Porque te quiero bien y por eso me atrevo a abrir mi boca para instruirte, para enseñarte. Así es que, queridos hijos, reciban con cariño, con amor, con sumisión
las palabras que nuestros padres nos quieran decir, porque va a llegar el día en que esa boca, que se quitó muchas veces el alimento para dárnoslo a nosotros, ya no va a hablar, ya no va a decir nada, ya no nos va a fastidiar, ya no nos va a molestar, ya no nos va a decir nada, y van a desear que aunque sea una sola palabra, aunque sea una sola frase, pudiéramos nosotros volver a escuchar de esa boca de mi padre, de esa boca de mi madre, los cuales ya no están, y ya no estarán, ya no los volverás a escuchar, porque el tiempo en que lo pudiste haber hecho, no lo hiciste. Lo mismo pasa con la iglesia. Dios fundó la iglesia y dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sí hizo una iglesia, sí hizo una religión Jesucristo. Y a sus ministros los mandó a predicar y les dijo, a quien a ustedes recibe, a mí me recibe. Entonces sí hizo una jerarquía, sí hizo una iglesia jerárquica que es Jesucristo. Yo creo en Dios, dice aquel insulso, aquel ignorante, pero no creo en la iglesia. Yo creo en Dios, pero no creo en los sacerdotes. Tú eres Pedro y sobre esta piedra fundaré mi iglesia. Sí hizo una iglesia Cristo. El quien a ustedes oye, a mí me oye. Sí hizo sacerdotes Jesucristo, que en su nombre hablaran y con su misma autoridad. Y sí los mandó a predicar. Vayan por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado se salvará, el que no creyere se condenará. Entonces, queridos fieles, quien oye a la iglesia, oye a Jesucristo. ¿Cómo puede ser que ustedes, sordos voluntarios, no quieran ir a escuchar la palabra de Dios? Y cuando la escuchan lo hacen con tanto desaliento, con tanto desaliño, que ya cuando se acabará, ya me quiero ir, ya quiero ir a desayunar, ya quiero ir a almorzar. Oigan, es Dios, no es un sermón que se preparó solamente para, como una campana que le retiña, como un címbalo que suena. El sermón es cierto, lo da el sacerdote en general a toda su feligresía. Pero santo y poderoso es Dios, que Dios nos habla por medio de un libro, nos habla por medio de un sermón, nos habla por medio de una situación en la cual estamos pasando, pero nosotros no sabemos, no podemos escucharlo. Y entre más materialistas seamos, menos escuchamos a Dios. No entienden cuánto les habla Dios. Dios habla quedito, pero habla firme y se da a escuchar. El problema es que eres tan burdo, tan tosco, tan necio, que no sabes escuchar el susurro de Dios. ¿Crees que este sermón es para ella y para él y para él? No, este sermón es para ti. Porque si bien el sacerdote lo da en general, Dios, por alguna razón, ya que tengas que venir porque tenías que venir, porque te invitaron a venir, porque de repente descubriste que aquí puedo hacer, no me importa la razón por la cual tú estás aquí. Este sermón es para ti, no es para tu vecino, no es para tu compañero o compañero que están a un lado. Dios hizo que tú lo escucharas el día de hoy. Así es como se hace conocer Dios. Somos tan burdos, tan materialistas, tan superficiales, que no sabemos escuchar a Dios, pero Dios te quiere tanto que quiere que lo escuches. Y entonces te habla por medio de algún libro, de repente ibas tú sentado en el camión, viste una hojita por ahí, por esa hojita te puede hablar Dios. Pero no lo quieres escuchar, entonces Dios quiere hacerse oír más fuertemente. Te pone un problema en tu vida para que acudas a Dios. Esta es la manera como Dios habla. Ah, no lo quieres escuchar. Entonces te pone un problema mayor para ver si así, como dirían nuestros padres, lo decía tanto mi madre, decía, todavía ven la tempestad y no se hincan. Pues entonces Dios manda tempestades a las almas para que se hinquen, para que acudan a Él, y acudiendo a Él Dios nos pueda ayudar, Dios nos pueda sanar, Dios nos pueda llevar al cielo. Pero hay gente que ni con la muerte, ni con la enfermedad, ni con los reveses que les da la vida, ni con un sermón, ni con nada, no escuchan a Dios, están sordos hacia Dios. El problema es que la sordera produce mudez. Si una persona es sorda y no conoce los sonidos de las palabras, ¿cómo va a hablar?
Y aquí viene el segundo problema, que no nada más son sordos, sino que por su sordera se vuelven mudos. Mudos espirituales. Aquel que no cree en Dios, aquel que no escucha a Dios, aquel que no llena su corazón y su mente de cosas positivas, ¿de qué va a hablar? De la abundancia del corazón habla la boca, dice un refrán. Ex abundancia cordeos loquitur. De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que tú traes aquí es lo que pronuncias hacia afuera. De lo que tú traes aquí es lo que puedes sacar hacia afuera. Una persona que no escucha nunca la palabra de Dios, que no sabe su doctrina católica, que no sabe su catecismo, que no tiene una lectura espiritual, ¿de qué puede hablar? ¿De la novela de ayer? ¿De la película que vi en el cine? ¿De las pláticas sucias que tengo con mis compañeros? ¿Del chisme que me vino a traer la vecina? Eso es lo que puede hablar, porque eso es lo que mete a su cerebro, eso es lo que mete a su corazón. Al no escuchar los sermones, al no aprender la doctrina, al no estudiar su catecismo, al no tener una lectura espiritual, ¿de qué puede hablar una persona vacía del corazón, vacía de la mente? De la abundancia del corazón habla la boca. Si no sabemos escuchar, ¿de qué vamos a hablar? Y entonces por eso nos callamos para las cosas buenas, porque no sabemos de cosas buenas. ¿Cómo voy a decir el Padre Nuestro si no me lo sé? Si algunos de aquí presentes les preguntara yo el credo, créanmelo, hay personas que no se saben el credo. ¿Hacemos la prueba? Escojo a uno de ustedes que crea que no se sabe el credo y nos lo dice aquí enfrente. Algunos se van a empezar a salir. Pero si no se saben el credo, son católicos. Es como si no supiera un mecánico que un carro tiene 4 llantas. Y la padre, qué exagerado. Pues un católico que no se sabe el credo, ¿cómo se puede decir católico? No saben rezar, no rezan las oraciones en la mañana, van a misa, no saben contestar el rosario. Allá andan buscando las vecinas a alguien que sepa rezar el rosario, porque casi nadie sabe rezar el rosario. Esa es la mudez espiritual. También es una mudez espiritual cuando alguien tiene que decir algo y no lo dice. Como los papás que se quedan callados cuando sus hijos se portan mal. El papá tenía que decirle al hijo, hijo, te estás portando mal. Como aquel papá que cuando ve a su hijo, que tiene problemas, que está serio, que no sé, que le brota, que se le ve el dolor en los ojos, el papá llega cansado de trabajar, él ya cumplió. No habla con su hijo, no puede hablar con su hijo, no sabe hablar con su hijo, no sabe cómo empezar, y le dice a la esposa, habla con tu hijo que estás triste. Papá, eres un mudo espiritual, es tu obligación hablar con tu hijo, es tu obligación regañar a tu hijo, tu esposa, la mamá de tu hijo, es tu compañera, es tu ayudante en la educación de tus hijos, pero tú eres el que debes de hablar con tus hijos. Tú eres el que debes de animar a tus hijos. Tú eres el que debes de regañar cuando se portan mal tus hijos. ¿Por qué esa mudez espiritual? ¿Por qué te quedas callado cuando él está triste, cuando necesita un consejo, cuando necesita un regaño? Eres cobardemente mudo y Dios te va a castigar. Si tu hijo sigue viviendo en el dolor, en la tristeza, en la amargura, en los problemas que le aquejan la vida y tú no lo ayudaste nunca por tu mudez espiritual. ¿Cuántas esposas, cuántos esposos les encantaría que su esposa y esposo le dijeran, por lo menos saliera un poquito en palabras, decirle cuán agradecidos están con ella y con él, cuánto lo quieren a ella y a él? Pero hay gente que no sabe decir ni siquiera cuando está enamorado, no sabe decir cuando está agradecido, no sabe decir nada cuando está admirado de alguien. ¿Qué te cuesta, esposo, decirle a tu esposa gracias por esa deliciosa comida que especialmente te preparo? ¿Qué te cuesta, esposa, decirle a tu esposo cuán agradecida estás con él por todos los trabajos que se toma por el hogar? ¿Qué te cuesta decirle a tu hermano cuánto lo admiras? ¿Cuánto te cuesta decir las cosas que traes en el corazón? Somos mudos espirituales. No sabemos decir las cosas cuando las debemos decir, pero cuando no debemos de hablar. ¿Cuántas malas palabras, cuántos chismes, cuántas maledicencias, cuántos revelación de secretos,
cuántas cosas imprudentes que decimos. Ahí es cuando sí deberíamos de ser mudos. Aquella mujer chismosa, ojalá y que Dios le hiciera mudo. Aquel hombre mal hablado, ojalá y que Dios lo hiciera mudo. Pero no. Cuando tienen que callar, hablan. Y cuando tenemos que hablar, callamos. ¿Qué clase? Por eso me encanta esto que dice el Evangelio. Después de que Dios le hizo el milagro, dice directamente. Y al punto se le abrieron los oídos y se le soltó el impedimento de su lengua y hablaba correctamente. No se trata nada más de hablar, se trata de hablar correctamente. Cuando usted hable, diga siempre la verdad y no diga mentiras. Si no tiene nada que decir, es mejor el silencio. Si tiene que hablar, siempre hable bien, hable correctamente, hable educadamente, hable caritativamente. No, yo digo lo que pienso. Imagínense si cada uno de nosotros decimos lo que pensamos, sin ponerle control a la lengua, sin ponerle control al sentimiento. Se destruirían matrimonios, se destruirían familias, se destruirían ciudades, se destruirían reinos, países completos. Para eso Dios le dio el cerebro, y el cerebro está muy cerquita de la lengua, para que cuando la lengua quiera decir algo sin pensar, el cerebro le diga, tranquila, ¿ya pensaste 2 veces lo que vas a decir? ¿Sabes el efecto que van a producir tus palabras? Sí, entonces habla. Porque si usted guía, el corazón está aquí y el cerebro está aquí, la lengua está aquí. Dios la puso más cerca del cerebro y más alejadita del corazón, porque cuando apasionadamente uno habla, comete tantos errores, lastima tanta gente, mata sentimientos, mata ilusiones, destruye hogares, da malos consejos, hace tanto daño este pequeño órgano de la lengua. Pero cuando ustedes lo utilizan para el bien, para animar al que está triste, para acompañar con palabras al que está sufriendo, para animar al que está desanimado, para decirle a la mamá cuánto la amamos, para decirle a la esposa, al esposo, cuán agradecidos estamos con ellos y cuánto los queremos, para decirle al hijo que está portándose mal, para regañarlo, pero también para animarlo cuando haya hecho una cosa buena. Para eso es hablar correctamente. Decir sus oraciones en la mañana es hablar correctamente. Dar el buen consejo al que lo necesite es hablar correctamente. Cantarle a Dios es hablar correctamente. Para eso nos dio Dios nuestros sentidos, para que los utilicemos correctamente. No me sea usted un sordomudo voluntario. Escuche las cosas buenas, siga los buenos consejos y sobre todo utilice su lengua para hablar correctamente, ya que estamos en una sociedad y en unos tiempos en los cuales cada quien habla por hablar, dice por decir, no le importa lo que causen sus palabras, y créanmelo, la palabra es poderosa y a veces es más dura, más incisiva, más lastimosa, más destructora que una bomba. Saca usted una frase y puede destruir a una persona. Saca usted una frase y puede destruir la unidad de una familia. Saca usted una frase y se puede destruir a usted mismo. Pero si usted piensa doble vez las cosas para hablar, habla correctamente y hace lo que le obliga a Dios, y por lo cual Dios le dio este órgano, entonces créanmelo, que alabando a Dios y bendiciendo a Dios, ayudando a su prójimo, alcanzaremos nosotros la eterna gloria. Entonces Dios les decía, cállense, pero como eran cosas buenas, ellos gritaban y alababan a Dios. Entonces, para eso sí se puede utilizar la lengua, para cantar, alabar a Dios en todos los momentos de nuestra vida. El sordomudo de este Evangelio nos pone a reflexionar si hemos utilizado esto para bien o para mal, si lo dejamos llevar por los sentimientos o por la razón, por las buenas obras y por la piedad, y no por un mal corazón. Haga usted una reflexión en lo que queda de la misa, a ver si a veces ha lastimado con su lengua, ha hablado mal con su lengua, si tiene que decir algo y no lo ha dicho, si pudiera decir algo bonito y no lo ha hecho. Piense cómo ha utilizado hasta ahorita su habla y vea si es correcto empezar a hablar o mejor quedarse callado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.